Good morning, guys. How are you? I hope everything goes well. For our today's session, we're going to focus on our course introduction as well as explanation according to the contents we have for this first module. Queridos estudiantes, quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro curso de Upper Intermediate English 1. My name is Angela Garzón. I'm going to be with you during this current course. Don't forget to contact me anytime, any question you have. Alright, so here is today is November the 7th. We are going to start with our course introduction. Later we're going to talk about the course laws and procedures, the course timetable, the model 1 content, the grammar review for this model, and coming assignments and final comments if needed. The course timetable. Remember that it's very important to check your timetable every single week because there are different activities, like for each model, 3 of them, which you have to present like during some specific days. Recordemos estar siempre chequeando como tal el cronograma de actividades, dado que cada una de las tareas propuestas contiene generalmente una semana para la realización de las mismas. En ese sentido, pues se les invito a ustedes que puedan estar desde ahora preparados para tomar el tiempo suficiente con el fin como tal de cumplir con los objetivos y lograr pues las competencias que se desean durante cada uno de estos módulos. For the introduction part, there is like an space just to introduce yourself. The idea right there is that you can talk about your interests, talk about where you study, where do you work, all the information that you really want to tell us, you're welcome to do it. Ustedes están bienvenidos acá a hacer la presentación en cuanto a sus intereses personales, tanto pues, en este idioma extranjero inglés, como también lo que esperan del curso. Allí también pueden incluir su perfil académico, profesional, donde viven, donde trabajan, etc. The workshop advertising, this one is the first activity. It's going to be available until November the 12th from this November the 6th. The foreign retelling experiences, it's going to be available from November the 13th until November the 19th. And finally, the quiz model 1 from November the 17th until November the 24th. Alright? Entonces tenemos acá estas 3 actividades para que ustedes estén allí muy pendientes frente a la fecha de apertura y cierre de las mismas. The class rules and procedures, alright. First, it's very important that you communicate often according to questions you have, comments, suggestions. Yeah, you're welcome to do it. Canvas platform, we have the forum, the chat, and the emails. Recordemos como tal que dentro de la plataforma de Canvas contamos con el correo personal, digamos que ese es el medio más efectivo por el cual ustedes se pueden comunicar y pues asimismo trataré de responderles lo más pronto posible. El foro de presentación y socialización es un espacio para que ustedes hagan una presentación personal, tanto a nivel profesional, académico, pues también personal. The phone number of the university is 546-0600 extension 1212. And my schedule is from Monday to Friday from 7 in the morning to 4 p.m. and on Saturdays from 7 to 11 p.m. Este como tal es el horario establecido para que ustedes lo tengan muy en cuenta en caso de que necesiten o pues tengan cualquier tipo de inquietud. Check materials and instructions. It's very important to work on that. We have different PDFs for each of the models. We have some documents, some infographics for each model in order to complement material to reinforce the different topics, examples, and complementary exercises we have in there. As your teacher for help and guidance, right? Recordemos estar revisando todo el material que tenemos allí dentro de nuestro material complementario, el cual más adelante se los voy a mostrar. La idea es que ustedes pues tengan en cuenta primero, hay un documento que tenemos que se llama Learning Material con el nombre del módulo para que puedan familiarizarse mucho más
en detalle con los contenidos que tenemos allí, junto con los ejemplos y pues los materiales y los ejercicios complementarios. También tenemos y contamos con ciertas infografías, ciertos juegos que les permiten como tal reforzar el vocabulario, los contenidos y la gramática. Okay, later we have assignments. Check submission days in the course calendar, and only valid excuses will be accepted in a timeline manner. Recordemos que dentro de cada una de las áreas es importante que ustedes hagan una revisión de las fechas, tanto de inicio de las actividades como de cierre, para que la puedan cumplir pues, con el tiempo establecido, estipulado previamente. Recordemos que solamente por las excusas que son válidas son aquellas que se aceptan dentro de un tiempo estimado que no pase a una semana. External tools and sources. Don't use translators. We recommend to use www.reference.com. If you want to maybe go to another web page, so you're welcome to doing like Lingui, Reverso, etc. ¿Ya? La idea para cada uno de esos ejercicios es que ustedes tengan la posibilidad de hacer los enunciados, los párrafos, la elaboración como tal del contenido, de tal manera que puedan seguir las reglas, todas las instrucciones dadas a partir de la explicación gramatical, pero pues que no se traduzca literalmente todo lo que ustedes van a poner allí o van a escribir. Entonces para ello recordamos esta página junto con las otras mencionadas previamente. Follow the upper reference formats and etiquette at all times. Okay? Model point content. The competencies for this model are the following. Uses phrasal verbs and idiomatic expressions in order to describe a personal experience by making a presentation. And number 2, retell the stories of classmates by using reported speech in order to make a written report. We have reported speech. Those are the following topics we are going to study. Present past and modal verbs, embedded questions, cleft sentences, gerunds versus infinitives, definite and indefinite articles, and phrasal verbs and idiomatic expressions. Esos son los contenidos, los temas que vamos a tener en cuenta para nuestro primer módulo. Como pueden ver, dentro de las competencias la idea es utilizar los verbos frasales y todas las expresiones idiomáticas, de tal manera que podamos describir una experiencia personal a través de una presentación. Asimismo, pues también la idea es poder utilizar el reporte de speech para mencionar o decir algún tipo de historia, de experiencia que tuvo otra persona a través de un reporte escrito. Okay? So, what is reported speech? Here we go. We're going to start talking about our content in order to let you know what the topics are for this model and just to practice as much as possible. Entonces, recordemos aquí, en este momento vamos a empezar a evidenciar una explicación a nivel gramatical de acuerdo a los contenidos previamente vistos. Reported speech, okay, is when you retell information to another person that was initially told to you by someone else. Person 1, John. Andrea, did you hear? Diego told me that. We use reported speech to share information from newspaper articles, everyday conversations, or gossip. Entonces recordemos que ese tipo de gramática lo utilizamos cuando nosotros volvemos a decir alguna información que otra persona nos dijo inicialmente. En este caso puede ser acerca de las noticias que vimos, que oímos a través de los artículos de periódico, de revistas, las conversaciones que nosotros tenemos todos los días o todos los comentarios que aparecen en Facebook, chismes, etc. Alright. Person 1, John. Andrea, did you hear? Diego told me that. Entonces, en este caso sabemos que John le hace una pregunta a Andrea, le dice, ¿escuchaste? Diego me dijo que, y allí, luego de estos puntos suspensivos, viene como tal la frase que el compañero nos va a reportar. ¿Ok? So, direct speech and reported speech. I like Peter. Oh, she said she liked you. En este caso,
Ella está como tal hablando con otra chica y le dice, me gusta Peter. Luego, esta chica se encuentra con Peter y le dice, ella me dijo que le gustas. She said she liked you. ¿Ok? Como ustedes pueden visualizar, frente a la parte gramatical tenemos allí un cambio. Like, it's in present. And liked is in simple past. Cuando nosotros estamos reportando la información, no podemos hacer uso del presente simple o del presente perfecto, sino de la forma pasada del verbo que originalmente nos dijo, nos mencionó el compañero, que leímos o vimos dentro de la televisión, artículos de periódico, etc. Dated speech. Use the same words of a speaker using quotation marks. And for reported speech, to say where a person said using another words. Entonces tenemos una diferencia importante para remarcar. Dentro del discurso directo sabemos que en los textos escritos debemos nosotros utilizar comillas para citar lo que una persona, lo que un autor dijo de manera literal. A diferencia del discurso reportado, donde como nosotros expresamos lo que otra persona dijo, utilizamos otro tipo de palabras parafraseando o diciendo esta información, pero utilizando un tiempo gramatical en forma pasada. How to make reported speech aspects to consider. Number 1, tense change. When converting dated speech to reported speech, you will change the tense of the verb, dated speech and reported speech. Entonces sabemos que cuando nosotros convertimos ese discurso directo al discurso reportado, tenemos que cambiar, como lo habíamos mencionado anteriormente, los tiempos de este verbo. Entonces, es muy importante que cada vez que sacamos uso como tal de esta tabla posteriormente, porque eso es una manera muy útil que nos permite como tal modificar de manera más rápida cada uno de estos verbos. When we are using or is verb to be, we change it by was or were. Was in this case. Are for were. Has, have plus past participle. Had plus participle. Worked, regular verb in present, worked, regular verb in past, and go, irregular verb in present, went, irregular verb in past. Si vemos allí hay un error en este caso, digamos, bueno, se puede trabajar de dos maneras. El work, si la oración inicial fue utilizada en presente, entonces vamos a quitar el ed. En reported speech lo colocaríamos con ed. Si tenemos el has con el have plus participle, en este caso sería un presente perfecto, lo pasamos a pasado perfecto. We change has by had. Go, present, went, past. ¿Ok? Entonces, así vamos a conformar, son algunos ejemplos, el discurso reportado. Direct speech and reported speech. Let's see. Present simple, it is called. You can see in quotation marks and in present. Present continuous, I am teaching English online. And present perfect, I had visited different countries, okay? So, past simple, she said that it was cold. Entonces, aquí tenemos el cambio de, primero no vamos a utilizar las comillas porque solo se utilizan para el direct speech. Segundo, vamos a modificar ese verbo que está en presente simple por pasado simple. Ella dijo que hacía frío. She said that it was cold. Present continuous. I am teaching English online. She said that she was. Present continuous, past continuous. Present perfect, past perfect. I had visited and she said that she had visited. Recordemos que aquí mencionamos el sujeto, es decir, la persona la cual nos reportó dicha oración. En este caso fue una mujer. She said for all of them. That, and later we have the subject plus the verb and plus the complement. Okay, let's see more examples. Past simple, it was easy to understand. Past perfect, she said that it had been easy to understand. Past continuous, I was working yesterday night. Past perfect continuous, she said that she had been working yesterday night. Entonces recordemos, pasado simple, pasado perfecto.
modificamos el pasado continuo por el pasado perfecto continuo. En ese caso tenemos was working, como aquí hay un perfecto, hacemos uso del had, del verbo, en este caso base el been, y el verbo que tenemos acá en pasado continuo, aquí también lo colocamos como working. I hadn't traveled there before. She said that she hadn't traveled there before. ¿Vemos algún tipo de cambio? Solamente, en este caso, la adición del she said that she. Pero como es un tiempo pasado perfecto, no se modifica en los reportes de speech, se mantiene de la misma manera. Esa es una de las pocas excepciones que tenemos. How to make reported speech aspects to consider. Number 2, personal pronouns. Es muy importante también tener en cuenta el uso, los aspectos a considerar como los pronombres personales, right? When converting data speech to reported speech, okay, so when converting data speech to reported speech, we change these elements according to the context. Personal pronouns, object pronouns. Entonces tenemos los pronombres personales y los pronombres de objeto. Entonces vamos allí a identificar cada uno de ellos y pues asimismo a utilizarlos de manera correcta. I, me, you, he, she, her, it, we, are, they, them. Él me dijo, o ella le dijo, ellos le dijeron a ella, nosotros le dijimos a él, ella le dijo a ellos y tú nos dijiste. We told me that he was sick. They said to her that she was not admitted. He told him that she had been busy. She said to them that she had been working all night long. And you told us that she was working at night. Entonces recordemos, aquí podemos ver la diferencia entre dos verbos. El uso del say, en este caso say en presente, said en pasado, the pronunciation said, told, which is the past of tell. En este caso, told va inmediatamente seguido por el pronombre de objeto, a diferencia del said, donde agregamos tú y posteriormente sí, the object pronoun. Alright? Aspects to consider. Number 3, time and place words. When converting data speech to reported speech, we change these elements according to the context, time. También en ese discurso reportado tenemos que cambiar ciertas palabras, porque si mencionamos algún tipo de oración, enunciado, experiencia del pasado, vamos a tener en cuenta en el tiempo en que fue dicho, mencionado, dicho acontecimiento, dicho evento, a diferencia del momento en el que se está reportando. Now, then, today, that day, this week, that week, tomorrow, the next day, yesterday, the day before, and last week, the week before. Here, there, this, that, this, those. Person A, person B. We're going to check this example. Person A, we will meet here tomorrow, okay? Person B, they said that we would meet there the next day. Entonces ponemos como tal dos cambios. En cambio de decir aquí, pues decimos allí porque estamos reportando dicha información, and then tomorrow the next day. Alright? Okay, let's continue. How to report simple questions, yes, no, with reported speech. We report yes, no questions using if as a connector. Entonces recordamos que cuando nosotros queremos reportar preguntas que están en presente simple o en pasado simple, etc., vamos a colocar el if como conector. En el caso que nosotros decimos, el perro me preguntó si yo estaba bien. The dog asked me if I was okay. He asked me if I wanted to play a game. Entonces vemos allí que los verbos que siguen luego del if pues tienen que ir en pasado dependiendo la información que nos dijo la persona. Entonces vamos a mirar cada una de esas imágenes. Are you okay? The dog asked me if I was okay.
Do you want to play a game? He asked me if I wanted to play a game. Have you ever been in love? She asked me if I have been in love. According to those pictures, we know that we were making or we were reporting those questions, okay? How to report WH questions? We reported a speech. Let's continue. We report WH questions using what, where, when, why, how, who, etc. as a connector. Never use auxiliaries like do or does when reporting, and never use a question mark when reporting, because this one is not a correct way to do that. Example, he asked me where I lived, ¿ok? En este caso la pregunta inicial dice, where do you live? Entonces ahora él me preguntó qué. He asked me where I live. ¿Dónde? En este caso, ¿dónde vive? Pero sabemos que ese verbo lo tenemos que modificar por del presente al pasado simple. Recuerden que nunca se utilizan auxiliares cuando se está reportando algún tipo de pregunta, sino que el WH question que tenemos acá como el where viene a ser el conector de este enunciado, de esta oración. Let's practice reporting WH questions. Let's see the cartoon. How are you? Oh, she asked me how I was. Fine, thank you. Where are you from? She asked me where I was from. What's your name? She asked me what my name was. And how much does this cost? She asked me how much it had cost. Alright. En este caso, entonces sabemos que en el how are you, ese how viene a ser el conector luego del me. Posteriormente, where are you from? El where, como el what, como el how much, vienen a ser los conectores. Y la otra información que tenemos así parte como tal del enunciado inicial para saber si colocamos una forma en pasado simple, en pasado perfecto, en pasado continuo, etc. Alright, let's continue with embedding questions. When we want to emphasize or clarify information, we use a question that goes into another sentence, right? So I can't not remember where I left my keys. I don't know where your keys are. En este caso, cuando nosotros queremos enfatizar en algún tipo de situación la cual queremos aclarar, utilizamos una pregunta que va dentro de otra oración. En ese sentido, I can't remember where I left my keys. Yo no recuerdo dónde yo dejé mis llaves. No sé dónde están tus llaves. Grammar structure, we have subject plus verb plus embedded question. Ok, entonces ese es el caso del embedded question. Después del where, en los dos ejemplos que tenemos allí, vemos el uso del sujeto y vemos posteriormente el verbo y el complemento. Clear sentences. We divide the sentences into two parts to emphasize what we want to say in a stronger manner. Oh yes, I need 2 tickets, please. Nosotros dividimos dos oraciones para enfatizar lo que nosotros queremos decir de una manera, digamos que más enfocada a la respuesta que esperamos tener o a la información que queremos averiguar. For this one, the grammar structure is it plus verb to be plus subject or object plus that or who and the relative clause. It was my dad who bought the tickets. You were emphasizing according to the thing that you really want to focus on. Tú estás diciendo, it was my dad who. Entonces fue mi padre quien compró los tiquetes. Estamos haciendo un énfasis allí en la persona, right? Drinking water, it's good for your health and she's here to learn in. Posteriormente vamos a hablar del uso de los gerundios e infinitivos para que ustedes puedan hacer una distinción frente a este tema. Gerunds are nouns that make reference to an activity using the verb with ing for at the end, and infinitive verbs are used to express the purpose of something.
Entonces recordemos que los gerundios generalmente son sustantivos que hacen referencia a algún tipo de actividad utilizando el verbo con ing al final de este. A diferencia de los infinitivos, que son verbos que se utilizan para expresar el propósito de algo. So, definite and indefinite articles, we have an, a, the. And you know there is an indefinite article, and we use before a noun that starts with a vowel sound. When a speaker uses the indefinite article and is used to mention a general item or when the speaker refers to something unknown. A and the infinite article is used before a noun that starts with a consonant noun, and when a speaker uses the indefinite article is used to mention a general item or when the speaker refers to something unknown. Entonces en este caso vemos que tenemos dos tipos de artículos indefinidos como el un, uno, uno. El an hace referencia a que se utiliza antes de una palabra que tiene un sonido, en este caso vocal. A diferencia del an, cuando la palabra que encontramos allí posteriormente empieza con una consonante. Como su mismo nombre lo indica, the, haciendo referencia al artículo definido, es cuando nosotros queremos referirnos y hacer una distinción de este objeto, persona, lugar, etc. So, definite article is used to indicate that the speaker or reader already know the noun or the subject selected. O también cuando anteriormente, previamente hemos mencionado el objeto, la persona, el lugar del cual estamos hablando y pues ya conocemos dicho sustantivo. Let's see some phrasal verbs in order to study them and to familiarize. Blown away, my hair was in my mouth, it was a blast and overwhelming. Phrasal verbs example. It was very windy. I was out of my house when my hat blew away and fell down on the floor. En este caso sabemos que los phrasal verbs son palabras que nosotros utilizamos haciendo uso de un verbo y haciendo uso de una preposición. En el caso de blown away, my heart was in my mouth. My heart was when I realized I didn't have my wallet in my pocket. It was a blast when I was in the stadium. I was very excited of watching one of my favorite soccer teams. Definitely could say it was a blast. And overwhelming, today was a busy day. I was an overwhelming journey. It was, alright. Okay, this one is explanation according to the different topics. La idea es que ustedes puedan ingresar al curso y pues hacer como tal uso de esta explicación gramatical de los contenidos, pero que también se pueden apoyar con el material que contamos dentro de cada uno de estos módulos. En este caso para inglés intermedio alto, when you go there, please click on modules, and right there you're going to scroll down. Allí no se les olvide hacer la participación dentro del foro de introducción y socialización para conocer un poco más en detalle sobre cada uno de ustedes, en el cual encuentran en este apartado Introduction and Socialization Forum. Later, for our first model, we have the Study Material Model 1. Allí van a encontrar un PDF con la explicación de los contenidos, ejemplos y ejercicios complementarios. En este Complementary Material también van a encontrar ejercicios adicionales, ya sea de vocabulario, de contenido, infografías en relación con la explicación gramatical y pues también en contexto de dichas temáticas. Aquí, en este caso, tenemos ya las actividades con las fechas de entregas particulares. Okay, guys, that's all for today's session. I hope that you have a great day today. Don't forget to contact me in case you have any kind of question. So I hope that you have a great day, and we'll talk later. So don't forget, my name is Angela Garzón. Any questions you have, so you can contact me. Bye bye and have a great day today. See you later. Bye bye.